Ahora veremos el tema de la llamada al ministerio. Muchas veces es lo que frena a muchos para estar involucrado. ¿Es la vida solo un juego para ver quién gana? Debemos ver la vida como una estrategia para cumplir un propósito más grande que nosotros, es decir, su plan para nuestra vida. ¿Por qué debemos intentar ganar al mundo? ¿Cuál es la llamada misionera? La verdad es que no es necesario tener un sentido de una llamada divina para testificar en otros países. La visión en Troas, en Hechos capítulo 16, se llama la llamada Macedonia. No era una llamada misionera para Pablo, ni es la norma para otros creyentes. Cualquier llamada al servicio misionero no está asociado con un lugar definitivo. Un autor, se llama Kane, sugiere descartar la idea de una llamada, cambiándola con la palabra guía. Miles de personas esperan en vano la experiencia de una llamada y luego descartan la posibilidad de servir al Señor en otro lugar del mundo. Veamos primero la doctrina bíblica de la llamada. Es un término comprensivo, incluyendo todas las ideas en cuanto a nuestra salvación. Pablo refirió a su llamada para ser un apóstol en Romanos 1:1 y 1 Corintios 1:1. Su salvación tenía propósito y nuestro también. En Romanos 1:6-7 dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, que eso es todo parte de nuestra salvación, nuestra llamada. Romanos 8:30. Y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, la llamada del Señor es para nuestra salvación. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Otra vez, la llamada tiene que ver con nuestra salvación. Y 1 Pedro 2:9, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la llamada tiene que ver con nuestra salvación. Dios nos llamó a través del mensaje de la palabra. Dos pasajes con posibles referencias a la llamada misionera. Hechos 13, versículo 2. Para la obra a que los he llamado. En despedida de Pablo y Bernabé para ir a su primer viaje misionero, así fue el dicho para enviarlos como misioneros. Pablo mandó en su conversión a llevar el evangelio a los gentiles. Hechos 9, 22 y 26. Pero no es una llamada distinta para ser misionero. Era meramente una nueva responsabilidad o dirección en su ministerio. Somos llamados a él a propósito. Hechos 16:10. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, cuando fue dado la dirección para ir de la costa de Turquía en Troas para ir a Macedonia. Entonces, esto es la idea de que llamada para salvación, para que anunciásemos el Evangelio. Nuestra llamada a la salvación tiene propósito. Esta llamada sucedió en medio de su segundo viaje misionero. No es una llamada a ser misionero, es simplemente un proceso para mover a los evangelistas a un lugar nuevo. También Dios puede utilizar una variedad de métodos para guiar o convencernos o darnos una carga, abrir puertas, etc. Las llamadas de Dios son incambiables, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Así que se refiere a lo que Dios hace en la salvación o el nuevo nacimiento. No hay requisito bíblico para una llamada en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Pero ¿será que la llamada se refiere a un lugar geográfico? Escuchamos muchos las personas que dicen que son llamados a cierto lugar. La mayoría de los misioneros no llegan al país que era su primer interés. Los mejores misioneros pasaban un tiempo en el pastoreado o en otra parte del ministerio antes de ir a otro país. Muchos regresan a su país nativo después de un tiempo para otro ministerio fructífero. Con frecuencia, la elección de una organización misionera puede ser más importante aún que el lugar de servicio. El término misionero es derivado de la palabra en latín de missio. Viene de la Vulgata latina, traduce la palabra apóstolos. En general, hoy no estamos llamados a ser apóstoles. Nadie tiene los requisitos de Hechos 1, es decir, que no han seguido a Cristo desde su bautismo hasta la resurrección y ser testigo de la resurrección. El uso contemporáneo significa uno enviado por la etimología de la palabra, pero el significado a menudo no tiene el sentido de la raíz, sino que el uso bíblico. Se refiere a los 12 y Pablo y a veces él con sus compañeros, pero no se refiere en general a otras personas. Hemos virtualmente creado un oficio nuevo en la iglesia, el cual no existe bíblicamente. No hay lugar separado de misionero. Dios continuamente constituyó, coloca en hombres dotados en la iglesia en todo el mundo como evangelistas, pastores y maestros. En Efesios 4:12. El mandato a la iglesia marginalizado. ¿Por qué todavía hay tan pocos obreros? Mateo 9, 37 a 38. Las mies es mucho, mas los obreros pocos. Falta la oración o la apatía en la iglesia. Santiago 4:2. Dice que no tenemos porque no pedimos. La confusión sobre la llamada produce apatía también, porque es la confusión. Nadie quiere arriesgar su vida en la confusión. El énfasis sobre grandeza o éxito o fama o beneficios desaniman al que quiere servir como misionero. Se piensa que se pierde su futuro. Las expectativas falsas generan desilusiones y desánimo. Cuando espera algo sensacional y tal experiencia no llega, entonces desanime. ¿Será que una necesidad constituye una llamada? En Romanos 15, 20 al 23, Pablo dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Por qué se le da la oportunidad a cualquiera escuchar el Evangelio 2 veces cuando hay muchos que nunca lo han escuchado ni una vez? Oswald Smith. Cualquier oportunidad ministerial en las iglesias locales recibe hasta 100 aplicaciones. Muchos quieren ser ministerios ya establecidos, pero pioneros son pocos. Los colegios y universidades bíblicas reciben muchos candidatos que buscan posiciones para ser maestros. Sin embargo, las iglesias en otros países no encuentran hombres preparados para el ministerio donde ya no existen iglesias. ¿Qué hacemos? El ministerio es básicamente lo mismo en cualquier parte del mundo.
No es algo especial ser misionero. Las diferencias mayores son aprendizaje de la lengua, adaptación de culturas, aprecio de parte de la gente, pero no hay necesidad de una llamada para aprender un idioma. Tampoco no hay una llamada para vivir en otros países. No existía en tiempos bíblicos, es decir, que no había países en el tiempo bíblicos, solo imperios. La única necesidad es ser guiado a dónde ministrar. Cada lugar requiere preparación especializada para poder ministrar eficazmente. Todo depende del corazón, que se rinde a Dios para seguirle a donde quiera. La guía del Espíritu, la palabra de Dios. Descubre los mandamientos de Dios, el corazón de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios y el plan de Dios por el hombre. Entrégate a lo mismo. Identifíquese con las personas ejemplares, mentores y modelos de lo que significa seguir fiel la dirección del Señor. Tome las prioridades reveladas en las Escrituras como las suyas propias. Las necesidades espirituales del mundo perdido llegarán a ser su mayor prioridad. El conocimiento del Evangelio, que todos conozcan. La recepción del Evangelio, que lo presentemos bien. La posibilidad de escuchar el Evangelio. Ofrecemos esto con el sacrificio de nuestra vida. Haga elecciones o planes no egoístas para cumplir sus objetivos, sabiendo que Dios puede cambiarlos también. Alcanzar a gente en donde quiera, siempre esté involucrado en el ministerio. Alcanzar a los no creyentes y quienes nadie tiene interés en alcanzar, pero Dios sí. Esto es como debemos vivir. La guía del Señor se nota porque hay deseos egoístas que oscurecen la guía del Señor. La única esperanza para producir fruto es morir a sus deseos egoístas. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Tomar decisiones en la voluntad de Dios, en lo que ya sabemos. La prioridad es obedecer la voluntad moral, todo como es expresado en los mandamientos. Sabe que hay 370 mandamientos en el Nuevo Testamento para obedecer. Incluye testificar a los perdidos. Incluye obedecer la gran comisión y el mandato más grande, es decir, el resumen de los 5 propósitos: adoración, comunión, discipulado, ministerio, evangelismo. Todos tenemos que saberlo, aprenderlo y ponerlo en práctica. Las calificaciones morales y espirituales para unirse a un equipo misionero, como en Hechos 16. Es importante que nuestra vida sea algo que es ejemplar de Cristo. Cada decisión basada en la sabiduría aplicada, con algunas intervenciones como excepciones. Yo sé que empieza a tomar decisiones y empieza a ponerse en una dirección sabias. Entonces, pero confiando de que Dios tiene el derecho y es muy capaz de intervenir y guiarnos en otra dirección. El momento preciso, destinaciones y los obreros, todos elegidos para cumplir de manera efectiva sus propósitos. Así es como debemos estar viviendo. Importante de un perfil personalidad. Su hechura determina la dirección del ministerio. En Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De tal manera de que Dios nos preparó justo
para cumplir su propósito para nuestra vida. Por ejemplo, los dones espirituales. Cada persona tiene diferentes dones. El deseo de corazón. Dice que Dios obra en nuestras vidas para darnos el deseo, el querer de hacer su voluntad. También la habilidad o talento, tanto el deseo como el hacer de su voluntad, la capacidad de hacer lo que Él pone en el corazón. Y nuestra personalidad nos capacita para hacer ciertas obras y no otras obras. Y nuestra experiencia, todo diseñado por la providencia de Dios en nuestras vidas para capacitarnos justo para cumplir su propósito. O sea que la hechura de Dios en nosotros para nuestra contribución a su propósito indica una dirección general para nuestras vidas. Y a base de estas características debemos estar tomando decisiones de lo que realmente Dios quiere de nosotros. Hay 7 motivaciones saludables. Uno es compasión. Tiene realmente la compasión de Cristo como nuestro modelo. En Mateo 14:14 dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Según el tribunal de Cristo, debe motivarnos. El 2 Corintios 5:10 dice que porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También el amor debe ser nuestro motivo. 2 Corintios 5:14-15, el amor de Cristo nos constriñe. 4. El temor del Señor. 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, es decir, Él hará exactamente lo que ha dicho. Y conociendo esto, Pablo dice que persuadimos a los hombres. Esa es su motivación de predicar y evangelizar. También los galardones deben motivarnos. En 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, no sus éxitos. Es la fuerza que uno pone en servir al Señor que recibe el galardón. 6. La satisfacción personal debe motivarnos. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 7. Servicio voluntario. En 1 Corintios 9:17 dice, si los hago de buena voluntad, recompensa tendré. O sea que es lo que uno hace de su propia voluntad, es lo que Dios va a honrar. Ahora es tu turno de hacer el juego de la vida. Si quieres agradarle a Dios siendo parte de su plan, hazlo con sabiduría.